Me llamo Carlos y fui soldado en los años 80. Pasé casi toda mi juventud dentro del ejército, recorriendo sierras y selvas en operaciones que pocos recuerdan ahora. Entré cuando apenas tenía 19 años, buscando una salida de la pobreza y con la ilusión de ganarme un nombre. Lo que encontré fue un mundo duro, hecho de órdenes gritadas, botas rotas, hambre y noches sin dormir. El entrenamiento fue brutal. Nos levantaban a las 4 de la mañana para correr kilómetros con el equipo completo, atravesando lodo y piedras que desgarraban los pies. Aprendimos a cargar armas bajo lluvia torrencial, a caminar en silencio durante horas, a comer lo que encontráramos en el monte, iguanas, serpientes o raíces amargas. En el campo militar no había excusas. El que se quejaba recibía castigo inmediato. Nos forjaban para soportar lo que fuera, porque las misiones a las que nos enviarían no eran entrenamientos, eran asuntos de vida o muerte. Me tocó operar en regiones inhóspitas, primero en la sierra, donde las montañas parecían no tener fin, y después en la selva, ese lugar donde el calor sofoca desde la primera hora del día, y el aire se siente pesado en los pulmones. Ahí aprendí a sobrevivir con lo mínimo, a recoger agua de los troncos huecos, a reconocer plantas venenosas y a orientarme por el canto de las aves. Lo que más me impresionó fue la soledad, porque en esos lugares uno podía caminar días sin encontrar una sola persona, y sin embargo nunca se sentía del todo solo. En el ejército hablábamos poco de lo sobrenatural, los mandos no toleraban supersticiones, pero entre los soldados corrían historias que se susurraban en las noches de guardia. Los veteranos advertían que en la selva mexicana no solo había hombres armados escondidos entre la maleza, decían que había fuerzas que no pertenecían a este mundo, que desde antes de la conquista ya dominaban esas tierras y que jamás fueron expulsadas. Aseguraban que las montañas y los ríos tenían guardianes oscuros, que las brujas se aparecían como luces errantes y que algunos hombres pactaban para convertirse en nahuales, mitad bestia, mitad humano. La primera vez que escuché algo así fue durante una operación en Chiapas. Marchábamos de noche en completo silencio con la orden de rodear un campamento. El terreno era complicado, con barrancos ocultos entre la maleza y el zumbido constante de los insectos. De pronto, uno de los soldados mayores empezó a contar en voz baja que años atrás un pelotón completo había desaparecido en esa misma zona. No encontraron ni cuerpos ni armas, solo hallaron huellas profundas en el suelo, como de un animal enorme que se movía erguido. Yo intenté no darle importancia, pensando que era un cuento para asustar a los nuevos, pero las miradas serias de los demás me hicieron dudar. Con el tiempo entendí que esas historias eran advertencias. Muchos compañeros juraban haber visto cosas extrañas, sombras moviéndose en los árboles, risas de mujeres cuando no había nadie cerca, huellas que aparecían alrededor de los campamentos, aunque nadie hubiera pasado por ahí. Algunos perros de los batallones se negaban a entrar a ciertos lugares, se echaban en el suelo temblando con el pelo erizado, y eso era más inquietante que cualquier relato. La misión que cambió mi vida llegó en 1986. Nos enviaron a una región selvática donde, según los reportes, había movimientos sospechosos de grupos armados. Avanzamos con cautela, formando pequeños destacamentos hasta que nos internamos tanto que la vegetación nos tragó. De día apenas entraba la luz del sol y de noche la oscuridad era total, una negrura que ni las linternas lograban atravesar. Esa noche me tocó guardia. El calor era insoportable y el ruido de la selva nunca se detenía. Insectos, aves nocturnas o crujidos de ramas que se partían a lo lejos. Trataba de mantenerme firme, repasando mentalmente el procedimiento en caso de emboscada, cuando de pronto sentí una mirada fija sobre mí. No escuché pasos, no vi movimiento claro, pero el instinto me decía que había algo más ahí. Levanté el rifle y apunté hacia la espesura, conteniendo la respiración, pero la sensación no se fue, al contrario, creció.
Era como si algo se ocultara a escasos metros, esperando el momento de moverse. Los segundos se hicieron eternos, y lo único que logré distinguir fue una sombra enorme que cruzó entre los árboles. No era humano por la forma en que se movía, demasiado rápido y demasiado alto para ser un hombre. Disparé un par de veces, pero el sonido del fusil se perdió entre los ruidos de la selva y no alcancé a darle. Los demás despertaron alarmados, y cuando les conté lo que había visto, no hicieron preguntas, solo se miraron entre ellos, como si ya esperaran que tarde o temprano algo así ocurriera. Esa madrugada entendí que ni las armas ni el entrenamiento servían contra lo que habitaba en la oscuridad. Podría enfrentar a un enemigo con uniforme, con fusil, con estrategia, pero no a lo que se arrastraba en la selva, observando desde los rincones más profundos. Y lo que sentí en ese momento no fue miedo común, fue un presentimiento de que la guerra más dura no era contra hombres, sino contra fuerzas que no comprendíamos. Y desde entonces supe que mi vida ya no sería la misma. Nos enviaron en patrulla hacia un sector de la selva que los propios guías locales evitaban. Eran hombres acostumbrados al monte, curtidos por la vida dura en comunidades aisladas, pero esa vez se negaron a seguirnos después del atardecer. Recuerdo a uno de ellos, un viejo de rostro arrugado, que nos dijo que en esa parte la oscuridad no pertenecía a los hombres. Los oficiales no aceptaron excusas y avanzamos solos. Desde el inicio se notaba distinto. El aire era más pesado, las ramas parecían cerrarse sobre nosotros, y el suelo estaba lleno de huellas viejas que no logramos identificar. Al internarnos más, dimos con un grupo de chozas abandonadas. Estaban cubiertas de maleza, pero todavía se mantenían en pie. Lo extraño eran los símbolos pintados en las paredes con pintura roja, algunos en forma de cruces torcidas, otros como círculos incompletos llenos de marcas. Dentro de las chozas encontramos restos de vasijas quebradas y manchas que parecían sangre vieja. Afuera, colgados en las ramas, había muñecos de trapo con agujas clavadas, algunos con la tela quemada en la cara. El ambiente era sofocante, como si el calor aumentara solo ahí. Uno de los soldados pateó un costal y de adentro rodaron huesos pequeños, huesos de animales mezclados con plumas negras y cabellos humanos. La visión nos dejó tensos, nadie decía nada, pero todos teníamos la misma idea. Aquello era brujería. Los más jóvenes fingían que no creían, pero los veteranos se mantenían callados, observando alrededor con recelo, como si esperaran que alguien saliera de entre la maleza. Decidimos establecer el campamento cerca de ahí, porque el oficial aseguraba que la zona era estratégica. Esa noche el calor era insoportable, y el silencio pesaba más que en cualquier otra parte de la selva. Apenas encendimos un fuego pequeño, los perros que llevábamos comenzaron a inquietarse. Primero gimieron bajo, luego ladraron con furia hacia los matorrales. El pelo se les erizó y retrocedieron como si algo los empujara. Tratamos de calmarlos, pero se negaban a avanzar. Se echaban en el suelo temblando. Eso nos puso nerviosos, porque los animales de servicio estaban entrenados para soportar de todo. Minutos después, escuchamos lo que nunca olvidaré. Risas de mujeres, claras, repetidas, como si estuvieran escondidas a unos metros de nosotros. No eran gritos ni alaridos, eran carcajadas tranquilas y burlonas. Saltamos de inmediato con las armas listas, pero no había nada. Revisamos con lámparas entre los arbustos y solo encontramos ramas moviéndose con el viento. Pero el sonido seguía, a veces a la derecha, a veces a la izquierda, como rodeándonos. Esa madrugada nos turnamos para mantener la guardia, pero nadie pudo dormir bien. Uno de mis compañeros, Ramírez, despertó gritando. Cuando fuimos a verlo, tenía el uniforme abierto y el pecho lleno de moretones, como si lo hubieran golpeado con fuerza. Estaba pálido, sudando frío, y juraba que había visto a una mujer anciana sentada sobre él, mirándolo con los ojos oscuros. Decía que no podía moverse ni gritar,
hasta que ella desapareció al escuchar nuestros pasos. Algunos se burlaron nerviosos, pero al revisar su cuerpo todos vimos las marcas. No eran simples moretones, tenían la forma de dedos hundidos en la piel. Ese incidente nos alteró a todos. Los oficiales ordenaron reanudar la marcha antes del amanecer, convencidos de que permanecer en ese sitio era peligroso. Avanzamos rápido, tratando de dejar atrás las chozas y los símbolos, pero la sensación de que nos observaban seguía. Cada cierto tiempo se escuchaban ramas quebrarse y el sonido de pasos que nunca alcanzábamos a ver. En la selva uno aprende a distinguir entre el movimiento de un animal y el de una persona, y aquello no era ni lo uno ni lo otro. Durante la caminata noté que algunos soldados se persignaban en silencio, otros mascullaban rezos mientras apretaban el fusil. Yo trataba de mantener la mente fría, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de los muñecos de trapo colgados y las risas en la oscuridad. Me convencí de que los pobladores tenían razón al no entrar después del atardecer. Esas tierras estaban dominadas por fuerzas que no entendíamos. Cuando descansamos al mediodía, encontré cerca del campamento un montículo de tierra removida. Lo pateé y dentro había restos frescos de animales, cabras pequeñas y gallinas con el cuello torcido, apenas cubiertas con hojas. Encima habían dejado un collar de huesos ensartados con hilos rojos. Se lo mostré a Manuel, mi compañero de confianza, y me dijo en voz baja que no lo tocara. «Son de ofrendas», murmuró, «y no son para nosotros». Así que lo dejamos ahí, temiendo que un error pudiera costarnos caro. Lo más inquietante fue que a medida que avanzábamos, comenzamos a encontrar esas señales con más frecuencia: piedras acomodadas en forma de círculos, ramas dobladas en arcos y montículos de tierra fresca. Era como si alguien nos marcara el camino, como si supieran exactamente por dónde íbamos a pasar. Los guías locales no exageraban. Había algo que dominaba ese lugar, algo que nos seguía. Esa noche, de nuevo, los perros se negaron a moverse. Se echaban con el hocico entre las patas, gimiendo como nunca los había escuchado. El oficial insistía en que siguiéramos el plan, pero nosotros ya sabíamos que estábamos en un territorio que no nos pertenecía. Cada ruido en la oscuridad nos hacía apretar el gatillo y el eco de las risas regresaba cuando menos lo esperábamos. Fue en ese momento cuando empecé a creer que no solo lidiábamos con enemigos de carne y hueso, lo que rondaba la selva tenía otra naturaleza. Puede que fueran brujas, puede que fueran espíritus antiguos, pero lo cierto es que estaban ahí, vigilando, jugando con nosotros. Y comprendí que los pobladores no eran ignorantes, ellos lo sabían bien, había pactos, había respeto por esas fuerzas. Y nosotros, con nuestra soberbia militar, habíamos cruzado un límite que no debíamos cruzar. Nos asignaron otra misión días después, cuando todavía seguíamos tensos, por lo que habíamos vivido en las chozas abandonadas. El objetivo era explorar un sector profundo de la selva, donde, según los informes, se habían detectado movimientos extraños. Algunos decían que eran cazadores furtivos, otros que había campamentos clandestinos, pero a nosotros ya no nos sorprendía nada. Sabíamos que en esas tierras lo humano y lo sobrenatural se mezclaban de maneras que ni los oficiales querían aceptar. Avanzamos durante horas, bajo un calor insoportable, hasta que llegamos a un claro que parecía preparado a propósito. En el centro había un círculo de piedras grandes, acomodadas con demasiada precisión para ser casualidad. Entre ellas se encontraban velas negras, algunas aún encendidas, aunque era pleno día. El olor a cera derretida y humo viejo impregnaba el aire. Dentro del círculo había plumas regadas, restos de animales sacrificados y pedazos de tela manchados. El silencio era absoluto, ni insectos ni aves se escuchaban. Los oficiales ordenaron revisar el perímetro, pero todos sabíamos que aquello era un altar. Lo inquietante fue que las velas seguían ardiendo, lo que significaba que alguien había estado ahí recientemente.
El ambiente se sentía cargado, como si nos observaran desde los árboles, y nadie quiso quedarse demasiado tiempo. Armamos el campamento unos metros más lejos, en un terreno menos abierto, aunque todos sabíamos que no serviría de nada si lo que rondaba decidía volver. Al caer la noche, nos encontramos de nuevo con la oscuridad total de la selva. Apenas se distinguían las siluetas de los árboles contra la luz de la luna. Fue entonces cuando lo escuchamos, un aullido grave que resonó en la oscuridad. No era un lobo, tampoco un perro común. Sonaba profundo, casi humano, y cada vez que se repetía, sentíamos que venía más cerca. Los perros que llevábamos se encogieron contra el suelo, gimiendo y aullando del miedo. Esa fue la señal de que algo se acercaba. De pronto lo vimos. De entre la maleza emergió una figura enorme, negra como la sombra más densa. Caminaba erguido sobre dos patas, con el cuerpo cubierto de un pelaje áspero, y el hocico alargado, mostrando colmillos largos y filosos, y sus brazos eran largos y terminaban en garras enormes, que brillaban con la luz de la luna. Con los ojos rojos, que parecían brasas encendidas, no se movía como un animal cualquiera. Avanzaba despacio, midiendo cada paso, consciente de que nos tenían rodeados por el miedo. Los oficiales dieron la orden de abrir fuego. Disparamos en ráfaga, el sonido de los fusiles retumbó en el claro, pero las balas parecían no detenerlo. El monstruo retrocedía un instante y volvía a avanzar, gruñendo con un rugido que helaba la sangre. Era como disparar contra una sombra sólida, inmune al plomo. De entre los árboles se escucharon carcajadas, risas de mujeres que parecían burlarse de nosotros, mezclándose con el rugido. Se sentían muy cerca, rodeándonos, y aunque no veíamos a nadie, era como si la selva entera estuviera viva, aliada con esa criatura. Algunos soldados comenzaron a temblar, otros disparaban sin mirar, consumiendo cargadores enteros, pero el caos era total. El animal avanzó de golpe hacia nosotros, derribando a uno de los muchachos con una sola embestida. Yo apenas alcancé a reaccionar. Tenía la bayoneta calada en el fusil, y cuando lo tuve encima, lancé una estocada desesperada. La hoja se hundió en su costado, y el chillido que lanzó no era animal, era un alarido humano, desgarrador, como si alguien gritara desde lo más profundo de su ser. El sonido nos paralizó, era un sonido aterrador y demoníaco. La bestia retrocedió tambaleándose, el aire se llenó de un olor fétido, mezcla de sangre y tierra mojada. Se retorció mirándonos con rabia, y de pronto se lanzó hacia la maleza. Los arbustos se agitaron violentos y el aullido se perdió en la distancia. Las risas también se apagaron, dejando un silencio brutal. Nos quedamos quietos, respirando con dificultad, apuntando a todas partes, aunque ya no había nada. El soldado que había sido derribado estaba inconsciente, con marcas de garras en el pecho, pero vivo. Los demás estábamos en shock, pues nadie podía explicar cómo una criatura tan grande había escapado después de recibir tantos disparos y un golpe directo de bayoneta. Los oficiales ordenaron mantener posición, pero sabíamos que esa noche ya estaba perdida. Dormir era imposible, y cada crujido de ramas nos hacía apuntar de nuevo. Al amanecer, recogimos el campamento con prisa. El ambiente seguía cargado, como si lo que habíamos enfrentado aún nos vigilara desde lejos. Avanzamos hacia una comunidad cercana para buscar apoyo. Fue ahí donde encontramos la prueba, que terminó de confirmar lo que todos temíamos. En una choza apartada estaba un hombre del pueblo, tendido en un catre, cubierto con trapos. Tenía el rostro desencajado por el dolor, y en el costado mostraba una herida fresca, idéntica al corte que yo le había hecho a la bestia con la bayoneta. Algunos soldados no pudieron contener la sorpresa. Murmuraban que era imposible, que debía ser coincidencia, pero no lo era, pues el hombre herido era conocido en la zona como un curandero extraño, alguien al que muchos señalaban de brujo. No había duda, lo que enfrentamos en el claro no era un simple animal,
Era ese mismo hombre transformado en nahual. Los pobladores no parecían sorprendidos, ninguno se alarmó al verlo herido. Al contrario, lo miraban con respeto y miedo. Entendimos entonces que no era la primera vez que algo así ocurría. Para ellos, el brujo era parte de su mundo, alguien que había hecho un pacto que lo ligaba a la selva y a sus fuerzas oscuras, y nosotros solo habíamos interrumpido lo que llevaba años sucediendo. Regresamos al destacamento con más preguntas que respuestas. Los oficiales redactaron un informe frío, sin mencionar nada sobrenatural, como si hubiéramos encontrado a un civil común herido en la selva. Pero los que estuvimos ahí sabíamos la verdad. Habíamos visto al nahual de frente, habíamos escuchado las risas de las brujas en la oscuridad y comprobado que las balas no servían contra él. Esa misión me marcó más que cualquier enfrentamiento armado. Fue la confirmación de que en la selva no solo combatíamos a hombres, ahí vivían fuerzas viejas, más antiguas que el ejército mismo, y nosotros apenas habíamos rozado sus dominios. Me retiré del ejército después de más de 10 años de servicio. Había participado en múltiples operaciones, enfrentado emboscadas, soportado hambre y marchas interminables, pero nada de eso me dejó la misma huella que lo que vivimos en aquella selva. Puedo contar anécdotas de combates, de noches heladas en la sierra, de días enteros sin probar bocado, pero lo que se quedó grabado en mí no fueron las balas ni las órdenes gritadas, fueron los alaridos humanos saliendo de la garganta de una bestia y las risas de las brujas que se burlaban en la oscuridad. Eso, más que cualquier guerra, fue lo que me marcó. Nunca volví a ver a la mayoría de los compañeros que estuvieron conmigo en esa misión, y con los años me fui enterando de lo que les pasó. Unos desertaron poco tiempo después, incapaces de seguir cargando con lo que vieron. Se fueron a trabajar de albañiles, choferes o campesinos, pero ninguno volvió a hablar del ejército. Otros murieron jóvenes, algunos en accidentes extraños, otros enfermos de manera repentina, como si algo los hubiera alcanzado desde aquella selva y no los hubiera soltado. Cada vez que recibía noticias me invadía la misma certeza. Ninguno de nosotros salió intacto. Yo seguí un tiempo más, pero ya no era el mismo. Marchaba, cumplía con las órdenes, disparaba cuando había que hacerlo, pero en el fondo estaba en otra parte. Cada guardia nocturna me llevaba de regreso a ese claro con velas negras. Cada ruido entre los árboles me recordaba la figura del nahual, avanzando en 2 patas, con ojos rojos ardiendo en la oscuridad. Cuando los superiores me dieron la opción de retirarme con una pensión modesta, no lo dudé. Sabía que no podía seguir viviendo, entre armas y junglas sin perder la cordura. La vida civil fue un alivio y una condena al mismo tiempo. Dejé el uniforme, pero no las memorias. No hay noche en que no recuerde los gritos, los rostros de mis compañeros tensos bajo la luz de la luna, la sensación de que no éramos dueños de esas tierras, aunque lleváramos fusiles. A veces sueño que vuelvo a despertar en la selva, con la respiración pesada del nahual a mis espaldas, y me levanto bañado en sudor. Lo más difícil es vivir con la certeza de que lo sobrenatural se esconde en lo más profundo de México. Yo lo vi. Lo enfrenté y nadie puede convencerme de que fue una alucinación o un invento del cansancio. A veces pienso que esos lugares son guardianes de secretos muy antiguos y que nosotros, por órdenes que jamás entendimos, nos metimos en territorios que no debíamos pisar. Lo poco que he contado a mi familia lo digo a medias, disfrazando los detalles para no parecer un loco. Les digo que en la selva hay cosas que no se pueden explicar, que la gente de los pueblos no inventa cuando habla de brujas o de nahuales. Ellos me escuchan, pero sé que no comprenden el peso de lo que digo y no pueden, porque no estuvieron ahí, con el fusil en las manos temblando, disparando contra algo que no era ni hombre ni animal. Hoy vivo tranquilo en un pueblo pequeño, lejos del bullicio de las ciudades. Trabajo en lo que puedo, cultivo un poco de tierra, pero el pasado siempre me alcanza. Cada madrugada, cuando los perros del vecindario comienzan a ladrar todos al mismo tiempo,
Siento el mismo escalofrío que me recorrió aquella noche en la selva. No importa si estoy en mi cama o en la sala, el cuerpo reacciona igual. Los músculos se tensan, la respiración se acelera y me quedo escuchando, esperando escuchar de nuevo un rugido grave o una risa femenina oculta entre los árboles. Sé que a muchos les cuesta creer. Algunos me dicen que fueron cuentos para asustar a los jóvenes soldados, otros que la selva estaba llena de alucinaciones por el cansancio y el calor, pero yo no necesito convencer a nadie. Cargar con el recuerdo es suficiente. Cuando cierro los ojos todavía puedo ver la silueta del nahual, retrocediendo herido, soltando un grito humano antes de desaparecer en la maleza. Y puedo sentir que, aunque murió aquel brujo o desapareció, las fuerzas que lo rodeaban siguen vivas, vigilando. Los verdaderos enemigos de mi vida no fueron los hombres armados ni los combates que peleé. No fueron las balas silbando ni las explosiones que me sacudieron el cuerpo. Fueron esas fuerzas oscuras que nunca pudimos derrotar y que nos acompañaron de regreso sin que los oficiales lo reconocieran. Esos enemigos no se acaban con tiros ni con disciplina militar. Se quedan en la mente, en los sueños, en los ruidos de la madrugada. Han pasado décadas desde aquel enfrentamiento en la selva. El mundo cambió, los batallones se renovaron, pero yo sigo siendo el mismo joven que tembló aquella noche, con la bayoneta clavada en el cuerpo de algo demoníaco. Desde entonces vivo con el silencio de lo que nadie quiere aceptar. Y aunque me retire, aunque me haga viejo, esas sombras seguirán caminando a mi lado, invisibles, recordando que hay guerras que nunca terminan.